pues vamos a empezar. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este webinar en el que vamos a estar hablando de la inteligencia de negocio en SAP Business One, ¿vale? Que es un tema, la verdad, que es bastante interesante y por desgracia nos encontramos en muchos clientes que quizá por desconocimiento de su partner o por desconocer esta parte, pues es un tema que no suelen utilizar o que no han explotado demasiado, ¿vale? Primero de todo, permitidme que me presente. Yo soy David Sirvent, soy el responsable del área de SAP Business One del equipo de consultoría. Y bueno, comentaros sobre todo que durante la presentación, si tenéis cualquier duda, cualquier pues, tema que queráis un poco ampliar o conocer en más detalle, pues lo podéis dejar en el chat y al final, si tenemos un rato, unos 5 minutitos, pues intentaremos contestar algunas preguntas. Si no, os daremos un método de contacto para ahondar un poco más en el tema, ¿vale? Y también me gustaría presentaros pues, a Eureka, a los que no la conocéis, ¿vale? Eureka, fijaros que se fundó en 2009 y nuestro ADN, digamos, ¿no? Lo que hacemos es, pues, somos una empresa de tecnología y estamos especializados en la digitalización de procesos, ¿vale? Sobre todo para la gestión de negocio y para entornos productivos, ¿vale? Esto es nuestro modo de vida, es nuestra forma de ser y es un poco nuestra obsesión, digamos, ¿vale? Es decir, lo que nos interesa es que vosotros en vuestro día a día pues mejoréis y trabajéis estos procesos. Fijaros que nació en Vitoria, pero tenemos ya oficinas pues, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Navarra y también en Barcelona, que es en la oficina en la que estoy yo, concretamente en Igualada. Somos pues más o menos unos 130 especialistas, ¿vale? Estamos especializados principalmente en SAP, aunque trabajamos evidentemente con otras tecnologías. Aquí en SAP estamos hablando de SAP Business One, que sería para PyME, y de SAP R3 S/4HANA, ¿vale? Entonces tenemos especialización en ambos sectores. Y como os decía, pues bueno, lo que intentamos es siempre encontrar la mejor solución, ¿vale? Para digitalizar vuestros procesos. Al final estamos aquí para ayudaros, ¿vale? Y esta ayuda pues muchas veces implica analizar vuestros procesos, decidir o proponer cuál es la mejor solución y a partir de ahí trabajar para implementarla. ¿Con qué partners trabajamos? Pues principalmente, como os decía, SAP, ¿vale? Que somos Gold Partner. Como os decía, somos partner para S/4HANA, para Business One, pero además, si os fijáis, pues bueno, también trabajamos con el CRM, ¿vale? Trabajamos también con temas de Analytics, ¿vale? Con SAP Analytics Cloud, con Datasphere y además con la gestión del talento, ¿vale? Trabajamos también con Salesforce y somos implantadores también de la solución de Salesforce, que es la plataforma pues bueno, que ahora mismo es líder en tecnologías CRM. Y también trabajamos muy codo a codo con Microsoft, ¿vale? Para pues, trabajar con Office, para servidores, para todo este tipo de tecnología. Y en nuestro equipo, que os decía de 130 personas, pues tenéis un poco esta distribución de conocimiento, ¿vale? Fijaros que nuestras áreas de especialización pues cubren un poco o prácticamente todos los procesos que podría tener una empresa, ¿no? Desde, como os decía, la gestión de plantas y entornos productivos, con softwares, que tenemos software MES para recoger datos en planta y gestión de la fabricación. Añadimos también componentes que van en nuestro día a día y nos permiten pues, ser más efectivos en estos procesos. Tenemos especialistas que trabajan en el equipo de Analytics, ¿vale? Para pues, eso, realizar modelados de datos, cockpits, cuadros de mandos, KPIs, ¿vale? Más especializados, más específicos. También tenemos equipos de desarrolladores, ¿vale? Tanto para la parte de S/4HANA como para la parte de Business One, con lo cual ahí pues, también tenemos una pieza en la que si los estándares no llegan, pues podemos aportar soluciones a medida. Aparte de que nosotros ya tenemos un catálogo propio de soluciones a medida bastante extenso, ¿vale? Que en la página web podréis encontrar también más información. Tenemos además un equipo especializado en recursos humanos, ¿vale? Pensando sobre todo en gestión de personal, nóminas, luego también temas de soluciones de talento, como por ejemplo Success Factors, ¿vale? Que también es un tema que es bastante importante. Especialistas o equipos de finanzas, ¿vale? Con todo lo que implique de contabilidad, tesorería, pues ticket buys, SIs y ahora y más recientemente el Verifactu, ¿vale? Que también es un tema muy importante que tenemos que tener controlado.
Como os decía antes, también tema de CRM y también pues, la parte de logística, pues para gestión de almacenes, para distribución, para ventas, para planificación, para planificar compras, para planificar la producción, ¿vale? Pues todo esto tenemos equipos específicos para gestionar todas y cada una de estos procesos de negocio. Todo esto se basa en otro equipo, que es el equipo de Basis, el equipo de sistemas, donde pues aquí damos servicio a todo el resto de áreas. Aquí fijaros que además tenemos data center propio, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es una alternativa que os puede resultar bastante atractiva de cara a otras soluciones que existen en el mercado. Precisamente nosotros, nuestra máxima es trabajar con la máxima calidad posible y al final, pues como veis, estamos certificados, pues con la 20001, que es, bueno, pues sobre todo el tema de los mantenimientos. Luego, además, con la 27001, que nos garantiza los sistemas de seguridad, ¿vale? Que esta es muy importante para nuestro CPD. Y luego, además, también tenemos la certificación 9001 en cuanto a calidad, ¿vale? De servicios de mantenimiento, ¿vale? Con lo cual, bueno, ya veis que nos tomamos la calidad muy en serio. Y bueno, os hago así una pequeña muestra de nuestras oficinas, que como veis, pues bueno, buscamos siempre espacios bastante diáfanos, bastante colaborativos y bueno, al final es un poco nuestra forma de trabajar. Vale, pues sin más pasamos a revisar el tema. Fijaros que yo en el título de la sesión nos hemos puesto que el Business Intelligence está muy pensado para la versión de HANA en Business One, que esto es así, porque HANA es una base de datos que gracias a su potencia nos permite esta potencia necesaria para hacer la analítica, pero sin embargo tenemos algunas soluciones que también existen para la base de datos SQL, ¿vale? Entonces, bueno, aquí un poco, cuando hacéis una implantación o estáis en una base de datos u otra, si tenéis mucha necesidad de reporting, lo lógico es que trabajéis o os baséis en la base de datos HANA, ¿vale? Sobre todo porque nos facilita mucho más el trabajo, ¿vale? Es decir, al final en SQL veréis a lo largo de esta presentación que tenemos que trabajar mucho más las cosas, tenemos que trabajar más los orígenes de los datos, mientras que en HANA el propio estándar ya nos proporciona un contenido que nos ayuda mucho de cara a poder trabajar el dato, mostrarlo y sobre todo a tener una primera base de información o base de conocimiento, ¿vale? Pero bueno, fijaros que aquí, a pesar de tener las dos versiones, lo que tenemos son los distintos objetivos para los que utilizaríamos los informes. Y en este caso lo que tenemos son estos tres objetivos, ¿vale? Fijaros que para realizar reporting y operaciones, pues normalmente utilizaríamos la aplicación de Crystal Reports. Esta es una aplicación que conocemos de hace ya muchos años, que nos es muy útil, es muy laboriosa también de trabajar, pero bueno, en principio veis que nos cubre tanto SQL como HANA y para reportes operativos, formatos de impresión, etcétera, pues todo esto nos permite trabajarlo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Pervasive Analytics, ¿vale? Fijaros que aquí ya nos quedamos solo en la parte de HANA, ¿vale? Y el Pervasive Analytics lo que intenta es cubrir los tres mundos, ¿vale? Es decir, nos quiere permitir en la monitorización, ¿vale? A través de KPIs, a su vez poder tener informes en cuanto a operativa y resúmenes, pero además también proporcionarnos análisis y exploración del dato, ¿vale? Y esto lo veréis cuando entremos más al detalle, con la posibilidad de poder acceder al detalle de los datos, ¿vale? Como estaremos dentro de Business One, podremos bajar al detalle y ir a buscar pues, un documento concreto, una transacción. Y es muy potente, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos otra herramienta que es Excel Reports, que está más pensada para un reporting, digamos, o unos informes más estáticos. Fijaros que aquí volvemos a estar en el mundo de HANA. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es preparar un informe estático, que lo que podremos hacer es, con este formateo, compartirlo o mandarlo, ¿vale? O distribuirlo de alguna forma, ¿vale? Sea por correo electrónico o como requiramos. Muy relacionada con esta herramienta está Interactive Analysis, ¿vale? Que fijaros que esta herramienta queda un poco más a caballo entre el reporting operaciones y la exploración de datos y análisis, ¿vale? Fijaros que al final estaremos trabajando a su vez en Microsoft Excel, pero dentro de esta herramienta tenemos ya más opciones para poder realizar consultas más dinámicas del dato, ¿vale? Es decir, es un informe que no es estático y por tanto podemos explorar más el dato, realizar análisis,
y hacer, por ejemplo, pues lo que llamamos el drill down, ¿no? Es decir, vamos del agregado al detalle y así pues encontramos desviaciones más rápido o somos capaces de explorar la información más eficientemente. Luego, además, tenemos la herramienta de Web Client Analytics, que fijaros que esta herramienta está compartida tanto para Business One versión HANA como para versión SQL, que, bueno, veréis que en las últimas versiones y en los últimos años, pues es una herramienta que se ha potenciado mucho y realmente, pues bueno, se pueden conseguir pues análisis y cuadros de mando e informes muy potentes y también, pues bueno, se pueden enlazar, se pueden hacer dinámicos, con lo cual, bueno, pues esta herramienta poco a poco ha ido creciendo y esto es lo que un poco recomendamos que utilicen más los clientes de SQL si necesitan trabajar con la analítica o con un análisis más dinámico, ¿vale? Y por último, os detallo aquí el SAP Analytics Cloud, que es una herramienta, o es una opción que tenemos dentro de SAP. Sí que es cierto que esta herramienta es una herramienta que es de pago, o sea, la licencia va aparte de la licencia de Business One. Pero aquí estamos hablando ya de una herramienta, pues bueno, que llevamos el tema del Business Intelligence ya a un nivel más profesional, diríamos, ¿no? Que no significa que tengamos que perder nada en lo que tenemos nosotros ahora en Business One, ¿vale? Pero realmente en Analytics Cloud pues ya podemos coger información de distintos orígenes, consolidar la información, preparar cuadros de mando ya más dinámicos, con más selectores, este tipo de cosas que bueno, ya nos preparan para hacer estos reportes más corporativos, ¿vale? Además es una herramienta cloud y esta herramienta la podemos utilizar pues, tanto para Business One como para S/4HANA o para otros orígenes de datos, ¿vale? Vale, pues vamos a pasar a revisar cada una de ellas más en detalle y luego en la demo pues os mostraré un poquito más de base para que veáis un poco cómo funciona todo. Crystal Reports, como os decía antes, es la solución que más conocemos, ¿vale? La que tiene más años y sobre todo para la que lo usamos principalmente es para construir formatos de impresión, ¿vale? Entonces nos basamos en la información de negocio y de ahí lo que hacemos es sacar la información y construir un informe, ¿vale? Aquí sí que tenemos que tener en cuenta que en HANA, por disponer de la capa semántica, que luego os mostraré en la demo, tenemos otro origen de datos más trabajado que podemos utilizar, ¿vale? Nos pasa a veces a muchos clientes que no tienen conocimiento de esa capa de datos y por tanto se lanzan directamente a atacar las tablas cuando realmente tienen otra opción que está mucho más trabajada y es mucho más sencilla de obtener rápidamente un dato, ¿vale? Con lo cual, bueno, más que nada que lo tengáis presente si estáis en HANA, pero bueno, principalmente lo que os decía, formatos de impresión, si tenemos que imprimir un albarán, una factura, pues lo haremos a través de Crystal Reports. Podemos realizar informes, ¿vale? Es decir, podemos realizar un informe. Podemos llegar a un informe que sea operativo de detalle de un montón de páginas o podemos hacer un informe pues, que sea más resumido, una PNL o lo que consideremos, ¿vale? Es una herramienta que es bastante versátil a pesar de que hay que trabajar mucho el informe, ¿vale? Siempre tendemos a realizar un informe que es para impresión, ¿vale? Por eso hablamos del Pixel Perfect, ¿vale? Es decir, al final en Crystal Reports situamos todo en un punto concreto y todo esto, pues el sistema lo tiene muy controlado, ¿vale? No es un informe pensado para dinamismo, sino que es un informe que sí que puede tener dato dinámico porque crece y decrece, pero al final tiene una estructura que es fija y está muy enfocada a que cada cosa esté en su sitio. Y como os decía, son informes más bien estáticos, le podemos poner algún parámetro, podemos poner alguna pequeña o un pequeño dinamismo, pero siempre estaremos mostrando una información que al final esta información lo que vamos a hacer es enviarla, imprimirla, guardarla, lo que necesitemos, ¿vale? Pero no es un informe que esté pensado para navegar, para explorar el dato, ¿vale? Sobre todo su objetivo es acceder a la información de forma directa, con todo lo que el sistema nos ofrece por debajo, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues esto lo hace a través principalmente de KPIs. Fijaros que en la parte derecha de la pantalla tenéis un pequeño ejemplo de estos tiles, digamos, ¿no? Estas baldosas donde nosotros pintamos un KPI que es importante para el negocio. Este KPI lo podemos meter en la pantalla de entrada de SAP Business One y podemos tener un control en tiempo real de esta información, ¿vale? Para KPIs que son críticos para el negocio. ¿Qué más? En base a estos KPIs podemos elaborar cuadros de mando, ¿vale? Los KPIs no solo tienen por qué ser numéricos, sino que también pueden ser pues, algún gráfico de barras, comparativas, ¿vale? Entonces, todos estos KPIs lo que podemos hacer es aglutinarlos y elaborarnos un cuadro de mando que lo que haga es
unirnos toda esta información y de un vistazo podamos ver toda esta información que necesitamos. Además, tenemos otro paso adicional que sería un cuadro de mando avanzado, ¿vale? En Pervasive Analytics lo que podemos hacer es que no solo tenemos que hacer un único cuadro de mando, sino que podemos meter en un mismo cuadro de mando varias pestañas. Este ejemplo también nos sirve. Por ejemplo, aquí veis que tenéis una pestaña general, pestaña de ventas, pestaña logística, ¿vale? Entonces, estos son varios cuadros de mando que están enlazados y, por tanto, trabajan conjuntamente para mostrar pues, un conjunto de información importante, ¿vale? Y sobre todo una parte muy interesante y que también nos pasa en muchos clientes que no la suelen explotar es la posibilidad del drill down que os decía, ¿vale? Pensar que aquí estamos trabajando en el cliente de SAP Business One, con lo cual nos es muy fácil estar revisando un dato y si ese dato queremos más explicación, queremos más detalle, podemos configurar los KPIs o los componentes del cuadro de mando de tal forma que cuando tú clicas en ese componente, saltas a un detalle y en ese detalle pues puedes explorar más la información y puedes llegar incluso a abrir pues, el documento que estás viendo que no está bien, o un documento, por ejemplo, que tiene un margen muy bajo, pues todo este tipo de cosas son las que nos permite realizar el Pervasive Analytics, ¿vale? Ir del agregado al detalle. Siempre estamos hablando de tiempo real, ¿vale? Es decir, pensar que aquí estamos viendo estos KPIs, estamos viendo estos datos, pero no tenemos que estar esperando a que se realice una carga nocturna, que se realice una réplica de datos, uy, espérate que no he replicado el dato, ¿vale? Aquí hay transformación del dato, pero todo esto se hace por debajo y se hace en real time. Y esto se hace así gracias a la potencia que tiene SAP HANA, ¿vale? Que la base de datos nos permite hacer estas conversiones en el momento de ejecutar la información. Vale, y aquí paso a presentaros ya la parte de Excel Reports, que como veis es un complemento del propio Microsoft Excel, ¿vale? Es decir, nosotros estaremos trabajando en Microsoft Excel, pero lo que nos pasa es que nos aparece una pestaña que lo que hace es que nos permite conectarnos a Business One y al pequeño repositorio de informes que tengamos, ¿vale? Y además configurar estos informes. ¿Qué hacemos con estos informes? Principalmente lo que hacemos es preparar un informe, un formato de informe, ¿vale? Como os decía antes, es un formato que es más bien estático, ¿vale? No es un informe pensado para hacer análisis de datos o dinamismo, pero sí que es un informe que preparamos un formato y una vez tenemos este formato, pues podemos decidir qué hacer, ¿no? Si lo ejecutamos periódicamente o cómo lo vamos a tratar, ¿vale? Fijaros que estamos en Microsoft Excel, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos una ventaja muy grande, ¿vale? Esta es una herramienta que normalmente los usuarios la reciben muy bien, ¿vale? Microsoft Excel está muy extendido y el hecho de aprender a trabajar con una herramienta que está basada en Microsoft Excel, pues es una ventaja muy grande, ¿vale? Es una herramienta que es muy fácil de aprender y con poca formación la mayoría de usuarios pues son capaces de trabajar a un nivel muy alto. ¿Qué nos permite? Pues nos permite sobre todo mostrar las dimensiones, realizar filtros, agrupar datos, ¿vale? Que no tengamos agrupados en los modelos que tenemos por debajo. Y sobre todo y principalmente cálculos, ¿vale? Cálculos y selecciones temporales. Que este tipo de selecciones y cálculos suelen ser más complicados o nos cuestan más de realizar, pues por ejemplo en un informe o en Excel. Sin embargo, pues el sistema nos ofrece distintas funciones para poder trabajar en estos términos. Y sobre todo lo que os decía, cuando tenemos trabajado el informe y lo tenemos ya construido, pues un poco lo que buscaremos es enviar este informe o publicarlo de forma automática, ¿vale? Es decir, podemos pensar en hacer un envío de este informe pues cada día, cada semana, cada mes, si es un resumen de ventas, si es una cuenta de resultados, decidir a los destinatarios, decidir qué información recibe cada uno de los destinatarios, ¿vale? Si tienen pues distintos filtros que aplicar, distinta información que ver. E incluso podríamos dejarlo en un repositorio, ¿vale? Un repositorio que allí tendremos todas las publicaciones a las acceder, ¿vale? Y que también las podemos tener como si fuera una especie de histórico, ¿vale? Es decir, nosotros podemos ir revisando y ejecutando, revisando y comprobando las distintas ejecuciones para compararlas entre ellas y ver pues, cómo van cambiando los datos, ¿vale? Vale, muy ligada a esta herramienta tenemos otra herramienta que también está basada en Microsoft Excel, que es Interactive Analysis, ¿vale? Esta herramienta ya nos aporta un poquito más de funcionalidad porque lo que hace es trabajar sobre Microsoft Excel, pero lo que nos permite es acceder al dato en tiempo real, pero además de una forma dinámica, ¿vale? Es decir, no tenemos por qué tener un informe estático, que también lo podríamos hacer, pero está pensado más para revisión y análisis del dato, ¿vale? Entonces, fijaros que lo que hace, o cómo lo hace, es trabajando a través de tablas dinámicas de Excel, ¿vale? ¿Qué hace la herramienta? Nosotros nos conectamos a Microsoft Excel
En Excel encontramos una pestaña que nos permite conectarnos directamente a SAP Business One, ¿vale? Entonces, esta conexión a SAP Business One nos abre una tabla dinámica del modelo de datos que nosotros estemos utilizando y nos la presenta en Microsoft Excel con una tabla dinámica, ¿vale? De tal forma que nosotros, ya sabiendo trabajar con las tablas dinámicas de Excel, ¿vale? Sin necesidad de ninguna formación ni nada por el estilo, podemos trabajar con dato real del sistema, dato en tiempo real y además de forma dinámica, ¿vale? Es decir, yo puedo decidir qué ver en cada momento, cómo filtrar el dato, si quiero ver un dato histórico, un dato actual, si quiero hacer una comparativa de datos, ¿vale? Todo esto lo veremos después en el sistema y veréis que es bastante potente, bastante interesante. Como os decía, dato en tiempo real, ¿vale? Necesitamos realizar cargas de datos, es decir, si alguien registra una factura en SAP, pues si vosotros le dais al refrescar al informe, lo veis automáticamente en este informe, ¿vale? No es necesario ir a buscar un proceso o esperar un proceso que se ejecute, todo esto lo vemos en tiempo real. Podemos también añadir algún gráfico, ¿vale? Que también es dinámico y se va moviendo junto con la tabla. Sí que es cierto que, bueno, así como la tabla es más fácil que sea dinámica y es más fácil de entender, el gráfico, a medida que va cambiando, pues claro, lo tenemos que trabajar un poquito más, ¿vale? Porque el gráfico en sí tenemos que pensar muy bien qué es lo que queremos mostrar y cómo, sobre todo. Y sobre todo también es muy interesante y muy importante para lo que llamamos el análisis ad hoc, ¿vale? Que al final de lo que se trata es de descubrir y de trocear el dato. Es un poco lo que decíamos antes también, ¿eh? Podemos ir del agregado al detalle de forma muy sencilla con solo pues, un clic o añadir o quitar alguna dimensión, alguna característica, ¿vale? Veréis que en la tabla dinámica es muy fácil realizar esta operativa y por tanto pues nos da pie a que si tenemos dudas en el dato, queremos revisar, podamos acceder a esto. ¿Vale? Y nos queda además el Web Client Analytics, que recordad que está disponible tanto para versión de base de datos HANA como para versión SQL, que al final, pues bueno, con el tiempo se ha ido convirtiendo en una herramienta muy potente. Al principio, pues bueno, teníamos alguna pequeña funcionalidad. Ahora realmente, pues tenemos bastantes opciones, bastantes posibilidades de mostrar información dentro del cliente web y sobre todo lo que nos permite es de una forma muy rápida, pues convertir una información que estamos viendo en una visualización gráfica, ¿vale? Que luego podemos compartir, guardarnos como un control, un KPI o un cuadro de mando, ¿vale? Todo esto es lo que intenta la parte analítica del cliente web, ¿vale? Como os decía, no es necesario tener HANA, sino que podemos también trabajar esta parte en SQL. Aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es eso, que la base que hay por debajo, pues bueno, a veces la tenemos que trabajar un poco más en SQL. En Web Client, por suerte, hay algunos gráficos que ya nos vienen hechos, con lo cual también los podemos reaprovechar, ¿vale? Todo es entorno web, con lo cual esto también es muy fácil de distribuir o de desplegar en ciertos entornos donde tenemos muchos puestos de trabajo, ¿vale? No tenemos que hacer instalaciones de software y, por tanto, es una facilidad de cara a pues, poder utilizar esta herramienta, ¿vale? Sencillamente, con tener un navegador web, nos conectamos al entorno y ya podemos trabajar y utilizar esta información. Y además, como os decía, con los años ha ido creciendo y por tanto, pues bueno, ahora ya tenemos funcionalidades muy potentes como por ejemplo, tenemos cuadros de mando que están enlazados, ¿vale? Y por tanto, cuando estamos viendo un resumen o esta información que estáis viendo aquí, si clicamos en algún punto o en algún detalle, pues fácilmente podemos saltar a otro cuadro de mando o incluso podemos llegar a saltar al detalle, ¿vale? Es decir, podemos saltar a pues, 5 documentos que quizá nos están dando una desviación muy concreta en un parámetro que estemos viendo, el margen o lo que sea, ¿vale? Con lo cual, bueno, ya veis que a pesar de no tener HANA, tenéis varias opciones también para realizar una analítica en Business One. Y por último, Analytics Cloud, ¿vale? Que esto ya está pensado como un data warehouse, ¿vale? Un almacén de datos que os pone aquí. Esto es un almacén de datos que es cloud, ¿vale? Es decir, llevamos los datos a la nube y un poco lo que estamos haciendo, pues hacer este Business Intelligence, esta analítica de negocio, llevarla ya pues al máximo nivel, ¿no? A su máximo exponente, ¿vale? Entonces, pues bueno, sobre todo que tenemos la posibilidad de integrar distintas fuentes de datos, ¿vale? La integración desde SAP HANA o desde SQL es muy rápida y es relativamente sencilla. Pero si tenemos otras fuentes, pues otras bases de datos, tenemos Excel, tenemos información, bueno, distribuida en otras fuentes, pues la podemos integrar dentro del Data Warehouse, ¿vale? Pensad que como es un componente que pretende cargar datos de varios sitios, pues está muy trabajada la opción de poder importar datos desde distintas fuentes.
Además, dentro del Business Warehouse lo que hacemos es enriquecemos y convertimos el dato, ¿vale? Es decir, al final preparamos el dato, si tenemos que realizar algún tipo de conversión, si tenemos que armonizar, si tenemos que, pues yo qué sé, en un sistema le llamamos a un cliente de una forma y en otro le llamamos de otra y tenemos que mapear, ¿no? Pues todo esto nos lo va a permitir Analytics Cloud también. Y ya hablamos pues, de visualizaciones más trabajadas, ¿vale? Yo, por ejemplo, os he estado hablando de Web Client, os he estado hablando del cliente web, de Interactive Analysis de Microsoft Excel, pero bueno, estamos dentro de las opciones que nos permite Excel. Quizá nos faltan, pues bueno, tener algún parámetro, tener algún selector dinámico, tener alguna barra de desplazamiento que nos permita modificar el dato de forma dinámica, ¿vale? Todo esto sí que nos lo va a permitir SAP Analytics Cloud, mientras que otras herramientas, pues quizá se quedan un poquito más cortas, ¿vale? Depende un poco hasta dónde queramos llegar, ¿vale? Y sobre todo tener presente lo que os decía antes, que es un servicio de suscripción, ¿vale? Que se paga por usuario y que es una licencia que se paga aparte de SAP Business One, ¿vale? Vale, pues si os parece, bueno, os muestro un poquito cuál es la ventaja, digamos, la principal ventaja de trabajar en SAP HANA, que sería esta capa semántica. ¿Vale? Al final, cuando os decía que SAP HANA nos resulta mucho mejor para trabajar la parte analítica, no es solo por la rapidez en cuanto a la respuesta del sistema, sino que además es porque nos proporciona una capa semántica, que es esto que estáis viendo aquí, que son varias vistas que lo que hacen es que ya tienen trabajada la conversión y la armonización de los datos, ¿vale? Fijaros que cuando nosotros queremos acceder a una información dentro de Business One, normalmente ¿qué tenemos que hacer? Pues acceder a las tablas, ¿no? Pues la tabla de clientes, la tabla de artículos, la tabla de no sé qué. Pero claro, ya tienes que saber cómo se llama esta tabla, tienes que conocer un poco sus estructuras que hay por debajo, ¿vale? Todo esto, cuando lo llevas a manos de un usuario que no es técnico, pues a veces es más difícil de trabajar, ¿vale? En este caso, con la capa semántica, lo que conseguimos es convertir todo ese origen de datos a unos escenarios que es capaz, o un usuario de negocio es capaz de entender, ¿vale? Es decir, al final pensad que pues, la tabla de clientes no será unas siglas concretas, sino que será una tabla que se llama Business Partner, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí al usuario le estamos dando esta opción para que tenga más fácil el acceso al dato, ¿vale? Si os parece, saltamos a la demo, porque aquí sí que vais a ver mucho más y así entenderéis muy bien cómo funciona esta parte y el provecho que le podemos sacar. Yo estoy conectado a un sistema Business One de demo. Y lo primero que os mostraré un poco es el objetivo que buscamos, ¿vale? Fijaros que estoy en un entorno HANA, versión 10, y lo que voy a explorar inicialmente es esta parte de Informe de Excel Interactive Analysis que os decía antes, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es entrar a los modelos de datos, a la capa semántica que me está ofreciendo SAP Business One, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues yo podría necesitar un análisis de ventas y podría utilizar esta vista que está ya preparada por SAP, que es del propio estándar, sencillamente es activarla y utilizarla, que es el análisis de rentabilidad, ¿vale? Cuando yo clico a esta opción de menú, lo que me está pasando es que se nos abre Interactive Analysis, ¿vale? Lo que os decía antes, es un Excel conectado a SAP Business One y lo que nos va a hacer es permitirnos, en base a este origen de datos, que es esta vista trabajada, con todos estos campos, pues mostrar la información que necesitemos, ¿vale? ¿Qué información podemos ver? Pues como estamos en la vista de ventas, pues podríamos ver pues, los porcentajes de margen, podríamos ver la ganancia que hemos tenido, ¿no? Para cada transacción. Estos serían las medidas, digamos, ¿no? O los importes, los valores que podemos sumar o podemos mostrar dentro del sistema. Y todo esto lo podemos detallar o categorizar en distintas opciones, ¿vale? Que serían, pues por ejemplo, podemos ver la información por almacén, la podemos ver por artículos, podemos verla por clases de documentos, tenemos los proyectos, tenemos los empleados de ventas, ¿vale? Es decir, todo este modelo está ya trabajado y hecho para consumirlo directamente, ¿vale? Entonces, para trabajar esta información es tan sencillo como añadir esta información. Por ejemplo, yo quiero ver el importe neto de ventas, pues puedo ver esta información y el sistema, fijaros que ya me la muestra en esta tabla dinámica. Acordaros que esto es real time, es decir, si alguien ahora me mete una factura,
y me suma 10.000 euros al importe de ventas, pues yo en cualquier momento o paso de navegación que haga, pues esta información se actualizaría, ¿vale? Yo vería esta información. Tenemos aquí también un pequeño buscador, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando vas conociendo los modelos, pues sabes que este modelo está trayéndote datos de pedidos, entregas, facturas y oportunidades de venta, ¿vale? Con lo cual, mezclar todo este dato no tiene mucho sentido y, por tanto, deberíamos filtrar o segmentar la información por este tipo de documento, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí tenemos una característica, una dimensión que se llama grupo de tipo de documento, que yo puedo decidir si añado a las filas, a las columnas o lo meto en filtros, ¿vale? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, en este caso lo puedo meter en los filtros y vería que aquí puedo seleccionar pues el documento o los tipos de documento que querría ver. Como en este caso no tiene mucho sentido mezclar los tipos de documento, pues me quedaré, por ejemplo, con las facturas, ¿vale? Entonces, yo ya estoy viendo solo el importe relativo a las facturas. Sigo viendo el dato muy agregado, ¿vale? Y necesito más detalle, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo podría detallar este dato? Pues sobre todo utilizando pues, la temporalidad, ¿no? Las fechas. Entonces, el sistema ya de por sí, cada fecha, es capaz de darte pues, las distintas dimensiones de tiempo que podamos tener, ¿no? Pues el mes, el año, el trimestre, el semestre, bueno, todo esto ya lo tienes trabajado en el modelo, con lo cual si queremos ver datos de año, pues podemos llevar esta información, pues por ejemplo, a las filas, ¿no? Entonces veo que tengo información de muchos años. Si yo, por ejemplo, me quiero centrar en 2 años concretos y los quiero comparar, pues, por ejemplo, yo puedo interactuar con la tabla dinámica de la misma forma que interactuaría como si estuviera trabajando en un Excel normal y corriente, ¿vale? Es decir, selecciono estos 2 valores, por ejemplo, le doy al botón derecho y en la opción de filtro le digo, pues, conservar el filtro, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí veo solo información relativa a 2023 y 2024. Fijaros que el tiempo de respuesta del sistema es prácticamente inmediato, porque al estar trabajando en HANA, pues estas consultas, a pesar de estar manejando muchísima información de muchísimos años, el tiempo de respuesta es muy rápido, ¿vale? ¿Qué podríamos detallar más? Pues, por ejemplo, los meses, ¿no? Si queremos ver información respecto a los meses, pues bueno, tenemos varios meses, contabilización, vencimiento. Voy a escoger el del documento, por ejemplo, y lo voy a llevar a las columnas, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, ya empezamos a ver pues, una comparativa y podemos ver pues, que en 2024, pues yo qué sé, algunos meses se ha vendido menos que en 2023 y esta tabla pues la podemos ir trabajando, como veis, según vayamos necesitando, ¿vale? Podemos ir llegando hasta el detalle que queramos y podemos ir agregando todo lo que necesitemos, ¿vale? Al final, cuando tengamos una visión clara, este detalle, esta información, lo guardamos y este informe le podemos abrir y refrescar, digamos, ¿vale? Para consumirlo. Fijaros que en el gráfico, pues bueno, lo que os decía, se va actualizando según lo que vamos trabajando en la tabla dinámica, porque están enlazados, pero bueno, aquí tendríamos que trabajar ya un poquito más el contenido, ¿vale? Del gráfico, pues yo qué sé, por ejemplo, le podríamos cambiar también el tipo de gráfico, ¿vale? Por ejemplo, si cambiamos el tipo de gráfico, pues quizá nos interesa más un gráfico de líneas, ¿vale? Porque nos puede ayudar más a ver el dato correctamente. Esta representación por meses pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Con lo cual, pues lo lógico sería que hiciéramos la distribución al revés, ¿no? Es decir, si hacemos... Uy, perdonad, que no sé qué le he dado. Vale. Pues, por ejemplo, en lugar de tener el año en las filas, lo podría tener en las columnas y el mes llevarlo a las filas, ¿vale? Entonces aquí ya tendría una comparativa que tendría un poquito más de sentido en cuanto a comparativa de años. Y bueno, pues todo esto ya son temas de Excel, pues si queremos cambiar el estilo del gráfico, un poco el diseño, pues bueno, todo esto un poco ya a vuestro gusto, como consideréis. Esto ya es un poco lo que necesitéis en cuanto a visualización del dato, pues lo configuráis, y una vez está todo configurado, guardáis, de tal forma que al refrescar esta información se os irá actualizando, ¿vale? Este es el resultado. La base para conseguir esto es esta parte que os enseñaré yo. Ahora voy a saltar a SAP HANA Studio, ¿vale? Dentro de SAP HANA Studio lo que estoy haciendo es ver la parte donde tenemos activadas las vistas analíticas, ¿vale? Estas vistas analíticas las estamos utilizando en Business One porque estamos trabajando en SAP HANA, pero son las mismas que se están utilizando pues, en otros entornos como S/4HANA, por ejemplo, que también existen estas vistas, ¿vale? Entonces, ¿cómo estructura el estándar, digamos, o la base, la capa semántica? ¿Cómo estructura la información? Pues sobre todo tenemos una primera base, que es
la base de los datos maestros, digamos, ¿no? O la base, es decir, si yo tengo, pues, por ejemplo, una vista que es la vista de ítem, ¿no? De los artículos. Pues yo si voy a ver esta vista, veré que, por ejemplo, en esta vista lo que estamos haciendo es trabajar o unir distintas fuentes o tablas, y a partir de toda esta información yo consigo un resultado de salida, ¿vale? Pues, ¿qué tenemos? La OITM, la OITB, la UGP, la OSHP, la MRC, ¿vale? Todas estas tablas se van uniendo. Pensad en el query que tendríais que trabajar si tuvierais que elaboraros a mano vosotros esta consulta, ¿vale? Es una consulta que empieza a ser compleja, que juntas muchas tablas, ¿vale? Con lo cual, bueno, esta información o este trabajo ya lo tenéis hecho, ¿vale? Desde aquí, desde esta vista, siempre puedo ir a mirar una previsualización del dato, ¿vale? Entonces, cuando veo el dato, veo un poco el contenido que maneja la vista. Y también, pues, bueno, puedo hacer también un pequeño análisis del dato, ¿vale? Pues aquí vería el dato, digamos, en crudo, ¿vale? Es decir, cada uno de los artículos, con su descripción, clasificación, etcétera, con todas las tablas que hemos ido metiendo a continuación, ¿vale? Y aquí tendríamos una pequeña opción, pues, bueno, pues de ver un poquito de analítica, pues valores distintos, por ejemplo, o, por ejemplo, realizar una pequeña selección, ¿vale? de trabajo. Pues, por ejemplo, si queremos ver, yo qué sé, pues los artículos y queremos contarlos, pues en principio también podríamos contarlos. ¿Vale? Podríamos ver, bueno, aquí te saldrá uno, evidentemente, para cada uno, pero en casos donde, por ejemplo, tengamos documentos, este tipo de cosas, pues nos podría ir bien este pequeño análisis, ¿vale? Es una pequeña herramienta de analítica, ¿vale? Sobre todo nos va bien para comprobar y validar el dato, ¿vale? Igual que tenemos la vista de ítem, pues tenemos la vista también, pues tenemos el Business Partner, por ejemplo, que sería el cliente, ¿vale? Entonces, toda esta información, como os decía, la CRD, más la CRG, más la industria, el territorio, ODUT, todo esto lo vamos convirtiendo a conceptos, que son estos conceptos que tenéis aquí, ¿vale? Entonces, estos conceptos, si un usuario de negocio los consulta, sabe lo que son, ¿vale? Cuando le estamos diciendo, vete a la OCRD y busca el CAR code, pues el usuario de negocio evidentemente no lo entiende, él entiende, pues, de vocabulario de negocio, ¿vale? Vale, teniendo los datos maestros claros y esta base que nos presenta el estándar, luego el estándar lo que hace es que nos complementa esta información con distintos escenarios o distintos modelos relativos a, pues, la información de documentos, ¿vale? Eso eran vistas de datos maestros. Aquí tenemos vistas de documentos, pues si tenemos, pues yo qué sé, detalle de facturas, ¿vale? Pues tenemos una vista que lo que hace es que nos muestra el detalle de estas facturas, ¿vale? Esta es una vista que está preparada para consultar, que tiene un modelo en estrella, esto lo veremos después. Aquí lo que tenéis es la vista que está por debajo, que sería esta de aquí, que esta es la que nos hace las uniones de las tablas, ¿vale? La UPCH con la PCH1, con el empleado, con el ship, ¿vale? Con ADM, ¿vale? Todos estos datos los vamos uniendo y tenemos una vista que nos aglutina esta información. Cuando tenemos todos los documentos, pasamos ya a los escenarios que le llamamos de, bueno, aquí pone de case, pues sería de como escenarios de negocio, ¿vale? Entonces, fijaros que en nuestro caso, aquí estamos en la parte de compras, podemos ver lo mismo para la parte de ventas, que sería esta, la account receivable, ¿vale? Entonces veréis aquí, por ejemplo, que si nos fijamos en la Sales Analysis Query, que es la que estamos mirando nosotros, pues veremos que al final la construcción o lo que tenemos es lo que estábamos viendo antes, ¿vale? Es decir, tenemos un origen de datos que nos proporciona la información de documentos y lo que hacemos es complementar esta información en un modelo que lo que hacemos es complementarla con las tablas que llamamos de datos maestros, ¿no? O de dimensiones, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo aquí un documento que me dice el cliente, por ejemplo, del artículo, pues yo del artículo, si le añado la dimensión artículo, yo voy a tener todas estas características del artículo disponibles en la vista, ¿vale? Pues voy a saber su descripción, voy a saber su grupo, voy a saber su tipo, voy a saber su método de valoración, si es de compra, de venta, ¿vale? Todo esto, cuando trabajamos una vista, lo tendríamos que hacer a mano. Esto el sistema ya nos lo trae hecho, ¿vale? Más o menos esto es un poco lo que os quería mostrar. Aquí, a partir de aquí ya veréis que a medida que vais conociendo los escenarios, pues veréis que hay escenarios pues un poco de todo, ¿vale? Como veíais esta parte de ventas, pues bueno, os podéis imaginar
La vista de ventas, pues básicamente lo que hace, y eso lo que os decía un poco antes, a ver, esto lo cerraré, pues lo que hace es aglutinar todos los datos de todos los documentos de venta, ¿vale? Fijaros que lo que está haciendo está yendo a buscar pues abonos, tanto cabecera como detalle, devoluciones, facturas correctivas, facturas de reserva, facturas, entregas, ¿vale? Todos estos documentos, tanto cabecera como detalle, los unimos y los llevamos a un único origen donde podemos consultar toda esta información conjuntamente agregada, ¿vale? Claro, es que aquí ya no estoy ni siquiera atacando a las tablas, ¿vale? Es decir, yo tengo ya un elemento, una vista que puedo consumir y a partir de ahí saco esta información, ¿vale? Y por último, lo que os decía, una pequeña pincelada de los tipos de datos que encontraréis. Os decía antes esto, en la carpetita DM pues veis todos los datos relativos a maestros, en AP veréis datos de compras, en AR veréis datos de ventas, luego tenéis escenarios pues eso, de gestión de bancos, tenéis también escenarios de CRM, ¿vale? Para las oportunidades, tenéis escenarios financieros, ¿vale? Es decir, tenéis pues, escenarios financieros pues, para tener la P&L, para tener balances, todo esto, en lugar de trabajarlo, tener que trabajarlo desde cero, que es un engorro, pues lo tenemos ya hecho, ¿vale? Para poderlo trabajar. Y aquí está un poco la clave, ¿vale? En cualquier caso, siempre es explorar estas vistas y a partir de estas vistas, pues si necesitamos ampliaciones, necesitamos cambios, necesitamos agregar un dato, agregar un campo, pues bueno, es meterse en este entorno y trabajarlo para llegar a lo que necesite el cliente, ¿vale? Vale, pues yo creo que por mi parte no hay demasiado más. Bueno, sobre todo, muchas gracias por este tiempo que nos habéis dedicado. Espero que al menos os haya sido de interés y que esta parte la podáis explorar. Y si no, pues cualquier información que necesitéis, pues ya veis que podéis contactarnos este correo, ¿vale? area-comercial@orecaite.com y estaremos encantados de ayudaros.